Esto es lo último de Noticias Caracol. Buenas noches y mucha atención. Terminó en el complejo judicial de Palo Quemado la audiencia contra Carlos Andrés Moreno alias Toledo, el joven de 27 años señalado de asesinar a un militar en retiro, padre de un hincha de Santa Fe hace 2 semanas. Durante la diligencia no aceptó los cargos. Vamos en vivo con Angie Camacho. Angie, ¿qué es lo último? Buenas noches. Catalina, buenas noches. Pues el propio juez 26 municipal que asumió el caso consideró que este joven representa un peligro para la sociedad y decidió enviarlo de manera inmediata a la cárcel La Modelo de Bogotá. Entre tanto, la fiscalía le imputa el delito de homicidio agravado. Este joven no aceptó los cargos y se declaró inocente. Esto fue lo que hace minutos dijo la fiscal del caso. Se le imputa el delito de homicidio agravado del señor Pedro Contreras Hernández. El señor Pedro Contreras Hernández se encontró rodeado de un número de 7 a 8 fanáticos y en ese instante, como lo atacaron en Gavilla, se encontraba en estado de indefensión. Esta captura se produjo en el municipio de Flandes, departamento del Tolima, tras 16 días las autoridades tras la pista. Recordemos que la policía ofrecía por su paradero cerca de 15 millones de pesos. Veamos. De acuerdo con la policía, Carlos Andrés Moreno Cardoso alias Toledo no pasaba más de 2 noches en un mismo lugar ni sostenía conversaciones por celular por más de 2 minutos, esto para evitar ser localizado. Sin embargo, sus propios amigos de barra fueron los que le revelaron su ubicación a la policía. Fue información suministrada por los propios hinchas de los diferentes equipos, incluso, y fue la información más abundante de hinchas del propio equipo al que pertenece. Según las investigaciones, alias Toledo intentaba salir del país y además para ello cambió su aspecto físico. Las mismas informaciones nos dejaron conocer cambio de apariencia, poder burlar la acción de las autoridades. El director de la policía también aseguró que el joven estaría relacionado con otros delitos. Posiblemente aparece relacionado o vinculado con un homicidio ocurrido el día 25 de septiembre del año 2010. Estamos corroborando y buscando los antecedentes de unos hechos protagonizados por esta persona en el exterior. La policía pagará la recompensa de 15 millones de pesos a quien suministró la información que permitió la captura de alias Toledo. Noticias Caracol llegó al barrio Las Orquídeas en Flandes, Tolima, donde fue capturado Carlos Andrés Moreno, alias Toledo. Allí, este es un informe de Juan Manuel Escobar. La búsqueda de Carlos Andrés Moreno, alias Toledo, terminó según las autoridades en esta humilde vivienda del barrio Las Orquídeas, ubicada en el occidente del municipio de Flandes. Había llegado a este barrio con apariencia en su pelo calvo, se había rapado el pelo y andaba con un grupo de hombres delinquiendo. 16 días huyendo fueron suficientes para que la Policía Metropolitana de Ibagué, en conjunto con la SIJIN de Bogotá, lograran ubicar a este hombre por quien las autoridades ofrecían una millonaria recompensa. Veíamos que llegaron ahí varios jóvenes, pero uno no sabe quiénes son. Nada, sinceramente, pasaban por ahí, pero no. Y no nos dimos de cuenta que ese señor estaba por ahí. Este populoso sector del municipio de Flandes en Tolima, que sirvió de escondite a Carlos Andrés Moreno, fue construido hace 24 años y con el tiempo se convirtió en una zona de difícil acceso para la comunidad. O sea, Flandes es todo pesado. Pesado, está pesadísimo, sinceramente. En esta vivienda, que ustedes pueden ver al fondo, allí fue capturado por agentes de la Policía Metropolitana de Ibagué, alias Toledo, Carlos Andrés Moreno. Este hombre fue sindicado, o es acusado, de haber asesinado a un suboficial del ejército en Bogotá. Acá se escondían las autoridades, sin embargo, la ley del silencio impera en el sector. Juan Manuel Escobar, municipio de Flandes, Caracol Noticias. Noticias Caracol habló con varias de las familias que argumentan haber sido víctimas de este joven. Pidieron que recaiga todo el peso de la ley sobre ellos y pidieron a quienes fueron sus cómplices que colaboren con la justicia. La familia de Sebastián Rodríguez, un joven hincha del Santa Fe, quien murió en 2010, según sus familiares, a manos de varios hinchas de Millonarios, entre los que se encontraba alias Toledo, agradecieron que haya sido capturado, pues así se esclarecerán los hechos. Es un descanso, es un aire de tranquilidad, porque sabemos que sí, acabó de pronto con la vida de mi hermano, con la vida del otro señor, pero sabemos que ya no va a seguir haciendo daño, porque es que no es solamente que hirió o que mató, es todo el dolor que dejan en la familia. Otra familia víctima son los Contreras,
quienes perdieron a don Pedro cuando este intentó defender a su hijo de un grupo de hinchas y fue atacado al parecer por alias Toledo. Hoy sienten tranquilidad al saber que su caso no quedará impune y aseguran que lo perdonan por sus actos. Que asuman las consecuencias de lo que hizo y ya. Y que pues que no se preocupe por nosotros, que nosotros gracias a Dios sabemos perdonar. Las dos familias además exigieron que los demás jóvenes y testigos de los hechos que estaban con alias Toledo colaboren con la justicia y expliquen lo sucedido. Precisamente alias Toledo deberá comparecer en algunos minutos a una nueva audiencia por este caso presuntamente del año 2010. Aquí se le imputarán nuevos cargos y se solicitará una nueva medida de aseguramiento. Información desde el Complejo Judicial de Palo Quemado. Angie Camacho, en Noticias Caracol. 4 muertos y 2 heridos dejó el accidente de una avioneta de matrícula estadounidense en una zona cercana a Candí, Chocó. La aeronave, que había salido de Panamá, realizaba labores de patrullaje. Entre los fallecidos hay un militar de origen panameño. Los sobrevivientes fueron trasladados a Bogotá y hasta ahora son atendidos en la Fundación Santa Fe. Estamos en vivo justamente desde el norte de Bogotá con Juan Carlos Villani. Juan, 2 preguntas para comenzar. ¿Cuál es el estado de los heridos y qué otros detalles se conocen del accidente? Buenas noches. Juan, buenas noches. Pues mire, este es el reporte que ha entregado el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Bogotá. Se trata de 2 hombres, uno de ellos de 55 años, con quemaduras en cabeza y cuello y al menos el 28% de su cuerpo, también con quemaduras de segundo grado, pero además una fractura en su cadera en el lado izquierdo. Y otro hombre de 54 años con trauma cráneoencefálico leve, con pérdida del estado de conciencia, pero también con quemaduras de segundo grado en el 8% de su mano y antebrazo. Han dicho las autoridades que estas personas, estas 2 sobrevivientes, llegaron a la base militar de Catam y de allí fueron trasladadas en 2 ambulancias medicalizadas hacia aquí, hasta la Fundación Santa Fe en el norte de Bogotá. También han dicho que este accidente ocurrió en zona rural del municipio de Acandí, norte del departamento del Chocó. En una zona selvática esta avioneta liviana se estrelló, que en ella iban 6 personas, 5 de nacionalidad norteamericana y 1 de nacionalidad panameña, que de ellas 4 perdieron la vida, y que luego del accidente se desplegó un operativo muy complejo entre el Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana para inicialmente ubicar a esta avioneta y luego extraer a los sobrevivientes. Este es el sitio donde cayó el avión tripulado por 6 personas. Es la espesa selva del municipio de Acandí, en el departamento del Chocó, un lugar de muy difícil acceso para las autoridades y para los organismos de socorro. Los primeros en llegar a la zona fueron unidades del ejército y, según el general Nicasio Martínez, comandante de la 4ª división, encontraron a 2 sobrevivientes. 2 personas de nacionalidad norteamericana presentaban quemaduras y algunas heridas, las cuales fueron atendidas en su momento. Según las autoridades, el siniestro ocurrió pasada la 1 de la mañana. Al parecer, la aeronave, un Dash 7, similar a estos, cumplía labores relacionadas con la lucha contra el narcotráfico. Creo que estaba haciendo una labor entre Panamá, Estados Unidos y Colombia en la guerra que se está haciendo contra el narcotráfico, en una tarea de interdicción. El oficial descartó que el avión hubiera sido derribado. Fue un accidente y no hay ningún indicio, porque no tenemos conocimiento de que haya faro enemigo en el sector. Esta es la caja negra de la aeronave, que ya se encuentra en poder de las autoridades, quienes determinarán las causas del siniestro. Hasta el momento, ni la Cancillería colombiana ni la Embajada norteamericana en Bogotá se han referido al accidente. Y justamente la Fuerza Aérea Colombiana ha dicho que tan pronto la Embajada norteamericana se pronuncie sobre este accidente, pues ellos lo harán mediante un comunicado o mediante un pronunciamiento para relatar sobre las operaciones que se realizaron luego de este accidente en el norte del departamento del Chocó. Desde el norte de Bogotá, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Una peligrosa banda dedicada a extorsionar comerciantes y empresarios en Boyacá fue desarticulada por la policía. Los delincuentes abordaban a sus víctimas con un gran despliegue de vehículos y uso de armas para simular una supuesta oficina de cobros de Cali. Vamos en vivo con Juan Carlos Pardo. Las autoridades, ¿cómo detectaron esta banda? Juan, adelante. Catalina, buenas noches. Mire, esta banda fue detectada por investigadores del Gaula de la policía luego de que una de las víctimas denunciara ante el propio Gaula que estaba siendo extorsionado. Luego fueron varias semanas de seguimientos, varias semanas de investigaciones que terminaron precisamente con los responsables en la cárcel. Esta es la banda conformada por 7 delincuentes dedicados a exigirle dinero a comerciantes y empresarios, especialmente de Tunja, a cambio de no secuestrar o cometer un atentado contra sus vidas o sus familiares, explicó el director del Gaula de la policía, el general Humberto Guatibonza, refiriéndose a uno de los empresarios amenazados.
y le dijeron que eran pertenecientes a una banda, a una oficina de cobro de Cali, y que como se daba cuenta pues eran muy poderosos, tenían una gran cantidad de personas y le hacían una exigencia de 1.000 millones de pesos a cambio de no atentar contra la vida de él o contra las instalaciones de la mina. Los extorsionistas intimidaban a sus víctimas simulando un gran poderío. Pues llegaban al lugar en 2 vehículos amenazantes, la presencia de 7 personas, mostrando armamento a algunos de ellos y obviamente intimidando a todos. Los delincuentes intentaban pasar como integrantes de una banda organizada. Son delincuentes comunes que se reúnen aquí en Bogotá y decidieron ir hasta allá, a Boyacá. Boyacá sabemos un departamento que es tranquilo, relativamente no pasan ese tipo de cosas. En lo corrido del año, el Gaula de la Policía ha desarticulado 95 bandas dedicadas a la extorsión y ha capturado a más de 2.300 delincuentes. Los integrantes de esta banda, al sentirse sorprendidos, dispararon contra los uniformados del Gaula en una concurrida vía pública de Tunja, enfrentamiento que por fortuna no dejó víctimas. Desde el norte de Bogotá, Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan, por su información. Y por la información que van a ver, vale la pena preguntarse si revivió DMG. Las autoridades del municipio de La Ceja, en el oriente de Antioquia, incautaron en las últimas horas 1.200 volantes donde se anunciaba el regreso de la captadora ilegal DMG. Según las autoridades de ese municipio, los volantes estaban listos para ser distribuidos por los distintos barrios de La Ceja. En el anuncio se alertaba sobre el regreso de DMG que promete hasta el 200% de ganancia. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier caso relacionado y alertaron también para que no inviertan dinero en lo que ellos aseguran es una estafa. 7:13, un motociclista perdió la vida tras ser arrollado por un tractocamión en la vía Troncal de Occidente a la altura del Carmen de Bolívar. Los conductores señalan que el accidente se produjo por el mal estado de la vía. Vamos en vivo con Yesenia Carrillo. Yesenia, ¿qué piden las personas que transitan diariamente por este sector? Hola, buenas noches. Los conductores que transitan diariamente por esta vía donde se registró el accidente de tránsito que dejó como saldo un motociclista muerto, le están pidiendo a las autoridades municipales y departamentales pedirle un ultimátum a Invía para que cuanto antes solucione esta vía que se está convirtiendo en un peligro para ellos y que incluso si continúa derrumbándose dejaría incomunicado a la ciudad de Cartagena con el interior del país. El fatal accidente se registró en esta vía de la Troncal de Occidente a la altura del Carmen de Bolívar, donde por el derrumbe de un lado de la vía el conductor de un tractocamión no pudo esquivar al motociclista y lo arrolló. Una motociclista realiza una maniobra imprudente y choca contra un tractocamión, perdiendo la vida el motociclista en este evento. El conductor del tractocamión fue detenido. Fue llevado a medicina legal, se le realizaron las respectivas pruebas de embriaguez, dando resultado negativo y se coloca a disposición de la autoridad oficial. Con señalización improvisada de no pase se ha demarcado este derrumbe aquí en la Troncal de Occidente del norte de Bolívar. Sin embargo, los conductores que transitan diariamente por este lugar lo que están pidiendo es una solución definitiva. Esto es un peligro, esto es una bomba de tiempo para uno, una frenada mal dada, una lluvia para abajo. Muere todo el mundo. Peligroso, sí. Muy peligroso y para voltearse cualquier carro. El alcalde del Carmen de Bolívar presentará una solicitud a Invías, entidad encargada de la carretera, para que inicien de inmediato los trabajos en la vía. En lo corrido del año, la policía de Bolívar ha logrado sancionar a 10.000 motociclistas por infringir las normas en las carreteras de Bolívar. Es la información que se registra a esta hora desde Cartagena. Yesenia Carrillo, Noticias Caracol. Gracias, Yesenia. Un fuerte incendio se registró esta tarde en una fábrica de muebles en Dos Quebradas, Risaralda. 5 máquinas de bomberos se desplazaron hasta el lugar para apagar las llamas que amenazaban con alcanzar locales cercanos. La emergencia ocurrió mientras los trabajadores de la empresa paradójicamente estaban en una capacitación sobre atención de emergencias en un parque cercano al lugar del incendio. Según organismos de socorro, las pérdidas por la conflagración, que no dejó heridos, ascienden a los 2.000 millones de pesos. El incendio logró controlarse 2 horas después y las causas son motivo de investigación.
En Neiva, a 17 estaciones de gasolina se les abrió proceso de investigación por no cumplir con el descuento de 136 pesos ordenado por el Gobierno Nacional el pasado 1 de octubre. Según la Dirección de Justicia Municipal, las irregularidades se detectaron como resultado de los operativos de control a las 31 gasolineras que funcionan en la ciudad para comprobar si estaban cumpliendo con esta decisión. Según la Dirección de Justicia del municipio, de comprobarse que han hecho caso omiso a esta medida, las gasolineras podrán verse sometidas a multas que superarían los 2.000 salarios mínimos legales vigentes. Y momentos de pánico se vivieron por parte de un grupo de empleados de una compraventa en Montería, hasta donde llegaron delincuentes armados que se hicieron pasar como clientes para robarlos. El asalto, que duró tan solo 1 minuto, quedó grabado en cámaras de seguridad. Según los empleados de la compraventa, los ladrones se llevaron joyas avaluadas en 50 millones de pesos. La policía tiene plenamente identificados a los ladrones. 4 compraventas más han sido asaltadas en la ciudad en los últimos 45 días. Los empresarios piden más vigilancia por parte de las autoridades. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. 7:47 minutos de la noche. En Cali no cesa la búsqueda del docente e investigador de la Universidad del Valle, que desapareció desde el 7 de septiembre cuando se encontraba en zona rural de la ciudad. Vamos en vivo con Yanio Díaz para saber, Yanio, si hay nuevas pistas en manos de las autoridades. Buenas noches. Juan Diego, las autoridades lo que presumen es que sería una persona cercana a este investigador y docente de la Universidad del Valle quien habría generado el momento propicio para que estas personas tuvieran un enlace con el profesor y poder cometer este paseo millonario. Ha sido muy mínima la información que han entregado las autoridades, dicen ellos, que con el fin de no echar a perder la investigación. Presumimos que una persona cercana a la víctima fue quien pudo haber hecho el primer acercamiento para la comisión del hecho delictivo. Seguimos trabajando, desarrollando las investigaciones, haciendo ingentes esfuerzos para lograr dar con la ubicación del docente. Entre tanto, pues los familiares no pierden la esperanza, continúan distribuyendo afiches, volantes, entregándoselos a la gente con el fin que estas personas, que la ciudadanía pues reconozca la cara, reconozca el rostro de este docente universitario y también el de una persona que habría hecho varios retiros en un cajero automático del sur de la ciudad, y para que denuncien esta situación y las autoridades así puedan encontrar a estas personas y asimismo dar con el paradero del docente universitario. Información desde Cali, Yanio Díaz, Noticias Caracol. Yanio, gracias por el reporte, buenas noches. Y en las últimas horas, las directivas de la Universidad de Antioquia en Medellín confirmaron que en un acto vandálico fueron selladas con pegante 30 aulas de clase para no permitir el ingreso de los estudiantes. Según la universidad, el hecho se presentó luego de que la asamblea de la institución decretara el inicio de un nuevo paro. En Medellín está Beatriz Rojas. ¿Cómo es esta historia, Beatriz? Sí, Catalina, les aplicaron un pegante industrial a las chapas de alrededor de 30 puertas de la universidad. Los bloques más afectados fueron los 12, 13 y 14, por lo que a esas aulas no pudieron ingresar los alumnos a estudiar. Las directivas de la universidad hicieron un llamado para que las protestas sean pacíficas y no afecten la infraestructura de la universidad. Así, con taladros y por la fuerza, debieron ser abiertas alrededor de 30 aulas de clase de la Universidad de Antioquia en Medellín, que en un acto vandálico desconocido sellaron con pegante industrial para no permitir el ingreso de los estudiantes. De acuerdo a los comunicados que ellos sacan a través de las redes sociales, estaba definido como el día cero de inicio del paro. El pegamento impedía el ingreso de la llave a la chapa de la puerta, por lo que debieron ser suspendidas las clases programadas para esos salones. Los estudiantes afectados rechazaron lo ocurrido. Sí, exacto. O sea, es importante la protesta, porque es justo el tema, pero no buscando como, que no por medios que afecten a la universidad como tal. De nada sirve el uno exponer razones que obviamente pueden ser de peso, demostrándolo con para mí serio vandalismo. Las directivas de la institución hicieron un llamado para realizar una protesta pacífica.
El año pasado la universidad también había sido vandalizada. En los meses de abril y octubre los cajeros de los docentes fueron destruidos con explosivos y en los meses de enero y junio los torniquetes que permiten el ingreso a la universidad también fueron dañados. En Medellín, Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Muchas gracias, Beatriz, por su información. 14 heridos reportan las autoridades de Sabana Larga Atlántico en lo que va corrido de las tradicionales corralejas. Vamos en vivo con Stephanie Uribe para saber, Stephanie, ¿qué controles están ejerciendo las autoridades para evitar que esta cifra siga aumentando? Buenas noches. Juan Diego, la Policía Departamental ha reforzado el municipio de Sabana Larga con 200 uniformados, además de 80 hombres del Ejército y la presencia de un helicóptero de la Fuerza Aérea en las zonas de mayor afluencia del municipio. Además, la policía está muy atenta durante las corralejas y también tienen orden estricta de sacar a cualquier persona que se encuentre en alto estado de alicoramiento en las corralejas para que éstas no ingresen al ruedo y para evitar así una tragedia. Hasta el momento, como usted bien lo decía, son 14 las personas heridas. Afortunadamente, ninguna de gravedad, pero se está muy al margen, muy atenta a la policía para evitar que hasta el día de mañana que se realizará este evento se presente algún accidente. Es la información que registramos desde el área metropolitana de Barranquilla. Stephanie Uribe, Noticias Caracol. Con la presencia de músicos nacionales y extranjeros, hoy se celebra en Monpós la segunda edición del Festival Internacional de Jazz, una oportunidad para escuchar muy buena música. Este es el informe que nos envió Vanessa de la Torre. Hola, muy buenas noches. Monpós está mostrando su mejor cara para convencernos a todos los que llegamos acá que vale la pena pegarse el viaje. Se escucha música por todo lado. Gospel, jazz, música religiosa. Incluso bailarines que evocan el carnaval de Río de Janeiro. Con este mural, locales y visitantes inmortalizan esta segunda versión del festival. Y las aguas del río Magdalena, que han sido testigos de la historia de Colombia, son testigos de la dicha que hoy se está viviendo acá. Monpós fue una de las primeras poblaciones de nuestro país que se levantó durante la campaña de independencia española contra los españoles. Y por eso es tan importante dentro de la historia colombiana. Y con ese mismo ímpetu, la ciudad hoy en día le está pidiendo al gobierno nacional que le pare más bolas y a los visitantes que vengamos a visitarla. Este es el Festival de Jazz de Monpós. Soy Vanessa de la Torre, Noticias Caracol. Muchas gracias, Vanessa. Y hoy la Fundación Sanar, que apoya a niños, niñas y adolescentes con cáncer de todo el país, batió un récord mundial en la recolección de tapas plásticas. Después de 8 horas continuas de recolección, se superó la meta planeada y llegó a las 156 toneladas. El récord lo tenía Argentina, donde hace 2 años un hospital recogió 91 toneladas. Estas tapas serán recicladas con el objetivo de recoger recursos para brindar atención integral a 500 niños diagnosticados con cáncer. Inició la semana de receso escolar y muchos colombianos aprovechan estos días para viajar a diferentes destinos. Por eso las autoridades aeronáuticas están preparadas para asistir a los viajeros. Se espera que de Bogotá salgan durante estos días cerca de 6.000 operaciones aéreas. Inició la semana de receso y muchos colombianos alistan sus maletas para viajar a los destinos más apetecidos como San Andrés, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Cancún. A pesar de que algunos pilotos de las aerolíneas Avianca y LAN están en operación reglamento, el director de la Aeronáutica Civil, Santiago Castro, aseguró que esta huelga no afectará a los viajeros. Avianca dice que ya ha estado recuperando plenamente su operación. LAN no cree que vaya a haber afectación, pero sí vamos a estar como siempre muy atentos a la afectación del servicio, sobre todo en esta semana de receso. Se espera que en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, durante estos días de receso estudiantil, se registren cerca de 6.000 operaciones aéreas. Se aumentó personal, se ha trabajado en los planes de contingencia con las aerolíneas, con los concesionarios, con los administradores aeroportuarios. Obviamente pues van a estar los tours. Si tiene algún percance con su vuelo, puede presentar una queja a través de la página www.aerocivil.gov.co, clic en quejas y reclamos.
Más de 600 globos aerostáticos de todos los colores y tamaños inundaron el cielo de Albuquerque, donde se lleva a cabo la fiesta de los globos. Este año, Juan, se realiza la versión número 42 del popular festival. Más de 18 países participan en el colorido evento que durante 9 días reúne a miles de espectadores. Espectacular es. SM. Y estas fueron las noticias. Juan, nos vemos a las 12:30 del día con una nueva edición informativa. Gracias por su compañía. Como siempre, es un placer estar al lado suyo, Catalina. Aquí en este fin de semana de Noticias Caracol, los dejamos con Sábados Felices. Esto es Noticias Caracol. Primero Noticias. Buenas noches.